Ocurrió hace apenas 4 o 5 años. El locutor anunció su presencia, así como el locutor acaba de anunciarme a mí. Se acercó al micrófono, así como yo lo hice en este instante. Miró al público, así como yo lo estoy mirando a ustedes, y sin temor les prometió a los argentinos que en 3 años más podríamos viajar en un tren bala desde Buenos Aires a Rosario y de allí a Córdoba a más de 300 kilómetros por hora. El anuncio ocurrió en enero de 2008 y hasta daría risa recordarlo, si no fuera por tantos muertos y heridos inocentes, víctimas de la corrupción y la ineptitud. Era una mentira más. Era una mentira más de un relato que lo ha falseado todo. Mienten, desde los índices económicos hasta el pensamiento de nuestros próceres. Mienten, desde los antecedentes profesionales hasta las declaraciones juradas de los funcionarios. Mienten, día tras día mienten. Y así van construyendo un interminable rosario de anuncios incumplidos, de datos falsos y de enemigos inexistentes. El único problema es que, inexorablemente, la realidad aparece ante nuestras narices todos los días, y esto es un insalvable escollo del relato oficial. Señor Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ingeniero Mauricio Macri, muchas gracias por haber permitido que la Policía Metropolitana custodiara este predio durante la exposición. Señor Jefe de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, licenciado Horacio Rodríguez Larreta, señores ministros y secretarios de la Ciudad de Buenos Aires y señor ministro del Campo de la provincia de San Luis, señor gobernador de la provincia de Córdoba, don José Manuel de la Sota. Muchas gracias por acompañarnos, José. Señor presidente de CRA, Rubén Ferrero. Señor presidente de Coninagro, Carlos Gareto. Señor presidente de la Federación Agraria Argentina, Eduardo Bussi. Señor secretario general de la UATRE, Jerónimo Venegas. Muchas gracias por estar acá, Momo. Señores presidentes de las sociedades rurales del Consejo Federal, señores representantes de sociedades rurales amigas del exterior, de Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, señores embajadores y representantes del cuerpo diplomático, señores legisladores, señores delegados zonales, señores socios de la Sociedad Rural Argentina, señores expositores, productores y trabajadores del campo argentino, bienvenidos a la Casa del Campo, bienvenidos a nuestra casa. La única verdad es la realidad. Como decía Aristóteles. Y la realidad es muy diferente a los anuncios oficiales, que pretenden sostener un modelo que ha fracasado y elogiar una gestión caracterizada por la corrupción y la ineficiencia. Por eso mienten.
Mienten sobre temas tan graves y sensibles como la pobreza y la indigencia. Ocultan la verdad, alterando los índices que determinan que estos flagelos han crecido. Sí, hay más pobres e indigentes en este país que podría alimentar el mundo. Mienten cuando anuncian progresos y mayor inclusión en la educación argentina. Las escuelas estatales reciben cada vez a menos chicos. Argentina se ubica entre los últimos países de América en calidad educativa y las evaluaciones de nuestros alumnos están entre las peores del mundo. Mienten cuando hablan de democratizar la justicia. Lo que quieren es, violando la Constitución, condicionar a la Corte Suprema, nombrar jueces sumisos y militantes de la causa. Nombrar jueces sumisos y militantes de la causa que hagan la vista gorda mientras ellos pesan los bolsos repletos de billetes, buscan someter a su voluntad al Poder Judicial, no sea cosa que en 2015 alguno termine preso. Mienten tergiversando nuestra historia, mienten con nuestros próceres, distorsionando las ideas y el pensamiento de aquellos hombres que fueron un modelo y un ejemplo de esta nación. Y además gastan nuestro dinero moviendo estatuas como si así pudieran modificar el pasado. Mienten sin cesar cuando hablan de los que menos tienen y subsidian y benefician a los que más tienen. Y a los que tienen plata negra escondida les perdona sus obligaciones fiscales. Pero a los que todos los días se levantan a las 5 para ir a ganarse el sueldo con su trabajo, les hacen pagar exagerados impuestos a las ganancias. Mienten a través de un colosal aparato propagandístico, integrado por agencias de noticias, diarios, revistas, radios, canales de televisión, espectáculos artísticos, ferias, exposiciones y eventos financiados y subsidiados con nuestro dinero, descomunales y descontrolados presupuestos destinados a exaltar los presuntos éxitos del modelo y de la gestión de estos años, a los que denominan la década ganada. Permítanme recordar algunas circunstancias de esta, la década, entre comillas, ganada. Estos fueron años donde casi todos los países de América Latina multiplicaron la inversión, llegada del extranjero. Casi todos, salvo la Argentina, que no solo quedó al margen de este ingreso de divisas, sino que sufrió una fuga de capitales récord, más de 85.000 millones de dólares. Así que, a falta de inversiones genuinas, vamos a fabricar dólares. Tenemos la receta, es así. Se reciben dólares sin preguntar el origen, de cualquier origen. Se los lava y con ellos se fabrican sedines. Y si así no aumentan las reservas, no importa, cerramos las importaciones y nos arreglamos como fuere. No olvidemos que en el comercio internacional, en la década, entre comillas, ganada, el escenario no podía ser mejor. Bajísimas tasas de interés
y altos precios de los productos originados en el campo. Pero los errores cometidos por una política agropecuaria inexplicable provocaron que nos quedáramos sin vacas y sin mercados externos. En 10 años se perdieron 10 millones de cabezas. Estábamos entre los principales exportadores de carne y hoy hemos caído del lugar número 3 al lugar número 11. Con el trigo no nos fue mejor. Nos quedamos sin la harina, sin el pan y sin la torta. Es responsabilidad de este gobierno que hoy estemos pensando en importar trigo. En estos años también nos fue mal con la leche y hoy tenemos más de 7.000 tambos menos. Solo hay que eliminar las trabas y dejar que los mercados funcionen normalmente y volveremos a sembrar trigo, volveremos a sembrar maíz, volveremos a poblar con ovejas el sur. Las economías regionales están siendo asfixiadas por el aumento de costos y con ellas languidece el interior de la Argentina. La década, entre comillas, ganada, es otra de las colosales mentiras del relato oficial. Fue una década donde el mundo y sus circunstancias nos ofrecieron oportunidades extraordinarias, condiciones inmejorables. Circunstancias que desaprovechamos por completo. El mundo no se nos cayó encima, señora presidenta. Su gobierno dilapidó esas oportunidades y malgastó en subsidios, politiquería barata, prácticas populistas, corrupción y propaganda la enorme cantidad de divisas que el campo produjo en estos años. La década ganada es la década donde nos quedamos sin infraestructura, sin rutas, sin comunicaciones, sin trenes, sin energía, sin reservas de gas y petróleo y por poco nos quedamos sin la fragata Libertad. La década ganada es la década donde se destruyó el INDEC para así, sin datos y estadísticas reales, ocultar la verdadera pobreza y la verdadera inflación. Pero la realidad es un escollo del relato. El changuito del supermercado es otro escollo del relato, porque ni los aprietes telefónicos, ni los controles militantes, ni las prohibiciones pueden frenar los precios. Para muchos, la década ganada es la década perdida, porque perdieron hasta la vida cuando no frenó el tren en Once, o cuando el agua se llevó todo en La Plata, porque nadie hizo nada para evitarlo durante tantos años. Sin embargo, para otros, la década ganada es la década ganada. Pienso en las bóvedas, pienso en Chicone, en Escanca, en las valijas de Venezuela. La década de aerolíneas argentinas perdiendo millones todas las semanas y la de los sueños compartidos y las casas sin construir. La lista es tan grande como la ganancia de los ganadores de la década ganada. Y esta década es también donde decidieron ir por todo. Vamos por todo, gritaba la señora presidenta hace poco más de un año ante el monumento de la bandera allá en Rosario. Y fueron por todo. Fueron por la prensa libre, por la justicia independiente, por las instituciones, por los mecanismos del control, por los sindicatos, por el RENATRE,
por las reservas, por los fondos de los jubilados, por la estatua de Colón. También vinieron por este predio, donde desde 1878 también vinieron por este predio, donde desde 1878 el campo le muestra a la Argentina y al mundo su trabajo, sus herramientas, su producción. Quisieron usurparlo por decreto, pero no nos dejamos atropellar. La voz del campo se hizo escuchar una vez más. Rechazamos el autoritarismo y seguimos adelante. Seguimos adelante como siempre, trabajando, produciendo, investigando, incorporando nuevas tecnologías para hacer más eficiente la tarea, desarrollando métodos y herramientas que preserven el medio ambiente, invirtiendo, arriesgando, agregando valor a otros sectores productivos, aportando millones de divisas a la economía argentina. Porque el campo y esta nueva generación de dirigentes ha sellado un irrevocable compromiso con el futuro al asumir su presente. Es que el campo se siente protagonista de un verdadero desafío, ya que el mundo nos renueva la oportunidad. El mundo sigue necesitando alimentos, requiere proteínas, fibras y energías renovables. El campo y sus productores están preparados para abastecer esa demanda. Estamos capacitados para producir 150 millones de toneladas de granos. No se contenten con los 100 millones que hoy festejan. Para ello, solo hace falta lo que usted más teme, señora presidenta: que nos dejen trabajar en libertad. Trabajar en libertad, sin la nefasta intervención a los mercados, sin anacrónicos controles de precios, sin ridículas trabas y prohibiciones para exportar, sin los eternos subsidios a sectores ineficientes y a los que más tienen, sin incongruentes atrasos cambiarios, sin retenciones, sin apropiarse de la renta de los productores agropecuarios. Su gobierno tiene que entender que la política de apropiarse de la renta agraria ya fracasó en todo el mundo. Quedarse con las utilidades del productor, apoderarse de lo que ganó con su riesgo, su capital y su trabajo, pone en peligro la producción y la mesa de los argentinos. El campo no necesita subsidios, prebendas ni privilegios, señora presidenta. Con mercados transparentes, previsibilidad, reglas claras y respeto a la propiedad privada nos arreglamos. Me estoy imaginando una república democráticamente consolidada, con una producción agropecuaria sustentable y diversificada, con hombres y mujeres arraigados a sus terruños, sin tener que abandonar el pago y a sus seres queridos para poder subsistir y desarrollarse. Me estoy imaginando una industria agropecuaria que impulse el desarrollo de las economías regionales y de las pequeñas y medianas industrias locales. Imagino al campo argentino como una expresión
de esa república democráticamente consolidada, como una enorme fábrica bajo el cielo, donde se respete el federalismo y las libertades individuales. Lo vislumbro como un dinámico y pujante conglomerado económico, integrado por productores rurales, por fabricantes de alimentos y de maquinaria agrícola, que, desde los 4 puntos cardinales de nuestra patria, multiplican los bienes producidos. Así se pondrá, de verdad, punto final a tantos años de decadencia, pobreza y exclusión. No tenemos dudas de que el futuro se abrirá paso en esta tierra. Lo deseamos, lo imaginamos, lo creemos. Nos comprometemos a continuar trabajando para ello. Debemos estar unidos, unidos como lo está el campo, como quienes integramos la mesa de enlace aquí presente. Estoy convencido, el campo siempre nos ha conducido al progreso. Estoy seguro que más allá de las coyunturas políticas, allí donde el relato oficial se queda sin palabras, la convicción da sustento a nuestra esperanza e ilumina la huella que nos lleva al porvenir. El campo hará que se cumplan esos sueños, las promesas y las ilusiones de esta gran nación, que son las de todos sus habitantes, de todos, sin privilegios y sin exclusiones. Porque, señoras, señores, nadie es más que nadie frente a la Constitución argentina. Muchas gracias. Eduardo Bussi, Rubén Ferrero, Carlos Gareto. Acércate. Amigos, por un país sin divisiones, por un país fundado en la solidaridad, dejamos inaugurada esta 127 exposición de ganadería e industria, Palermo 2013.